Gálatas. Nuestra lectura es Gálatas 4:6. En pantalla. Dice así: por cuanto sois hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanas, vamos a ver la importancia del título de ser llamadas hijas de Dios, para que nosotros vivamos conforme a esta alta investidura que el Señor nos ha dado. Y pues vamos a ver el procedimiento de los hijos. Primero, vamos a ver cómo se llega a ser hijo. En el mundo terrenal, hermanas, tenemos dos maneras de ser hijos o hijas. La primera forma es un hijo natural, el que se concibe de un matrimonio y pues pasa por un periodo de gestación y llegamos a un hogar convirtiéndonos en hijos de nuestros padres naturales. El segundo modo legítimo, hijos, es a través de la adopción. Esto quiere decir que va a llevar un proceso legal ante autoridades y ante muchos trámites para hasta llegar a ser hijos adoptados por una familia. Hoy este concepto ya está muy distorsionado en cuanto a las adopciones, pero nosotros entendemos que hubo muchas personas que al no poder tener un hijo natural optaban por la adopción, o en familias también se adoptaban hijos de manera legal cuando sus padres ya no podían estar presentes o no tenían capacidad de ver por ellos. Entonces, esta es la manera en que nosotros llegamos a ser hijos de un padre o de una madre. En esta ocasión vamos a ver cómo somos hijos de nuestro Padre. Primero, vamos a ver quiénes son en el Antiguo Testamento, como el Señor Jesucristo, hijos. ¿Y por qué lo quiero nombrar? Para que nosotros veamos que el Señor, al morir por nosotros en la cruz del Calvario y de darnos entrada a su reino, a su gloria, nosotros nos llamamos hermanos porque somos hermanos de la sangre de Cristo. ¿Sí? No somos hermanas de sangre, pero lo que nos une a nosotros es la sangre de Cristo. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. Pero vamos a ver a qué altura nosotros nos puso el Señor Jesucristo en cuanto a ser hijos suyos. Y primero vamos a ver que quiénes son los hijos de Dios. Bueno, en primer lugar vamos a poner voy a dar varias citas, hermanas. Si ustedes tienen Biblia en mano y las pueden buscar junto conmigo, y si no, pues si gustan anotarlas para que después pues las vayan viendo. Y voy a tratar de ser breve porque sí es muy, pero bueno, tenemos varios ejemplos con los que voy a dar, espero que darme a entender y que sean suficientes. Primer ejemplo, tenemos a Adán. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 38, dice así. Dice, está la genealogía del Señor Jesucristo y termina diciendo dice, Enós, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Allí está registrado que Adán es hijo de Dios o era hijo de Dios. Entonces, Dios creó a Adán y Adán es el padre que tenía Adán, pues es Dios, ¿verdad? Entonces, esto es en lo terrenal. Ahora, en lo espiritual, pues nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten desde la eternidad y hasta la eternidad, desde el principio y hasta el fin. Pero el Señor Jesucristo, o bueno, nuestro Padre, ellos se nos revelan a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero para nosotros son Dios, los tres son uno y son a la vez, son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Entonces, Jesucristo es el primogénito, ¿sí? O el unigénito, Hijo de Dios. Y tenemos un ejemplo que voy a comentar. Es en el Salmo, en el Salmo capítulo 2, sí, capítulo 2, versículo 7, dice así, 2:7. Segunda parte dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es un salmo mesiánico que dice que es el reino del ungido de Jehová. Pues el ungido de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces sabemos que el Padre y el Hijo, pues coexisten con el Espíritu Santo de eternidad hasta eternidad, pero hay un Padre, un Hijo y está el Espíritu Santo. Entonces, seguimos con los hijos de Dios. Primero Adán. Después tenemos a los ángeles. Hermanas, los ángeles también son hijos de Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Job, en el capítulo 38. Permítanme. Job 38:7. Tenemos un ejemplo. Vamos a ver. Así. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. Aquí se está refiriendo a los ángeles. También lo dice en Job 1:6, aquí en el mismo libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces ahí nos está hablando de los hijos de Dios. Y dentro del mismo Job, en el en el capítulo 2, versículo 1, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Entonces, los ángeles también son hijos de Dios. Y en el Antiguo Testamento tenemos otros hijos, que fíjense bien, es el pueblo de Israel. Vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 4, Éxodo 4, y los versículos son 22 y 23. Dice así, dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ajá. Entonces, aquí Jehová se está refiriendo a Israel. A Israel. Israel es hijo de Dios. Versículo, 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces aquí estamos viendo cómo en el versículo 22 el Señor se está refiriendo a Israel. Dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, miren, hermanas, este título que el Señor Jesucristo le da al pueblo de Israel, que Israel es el primogénito, es por la promesa que el Señor le hizo a Abraham de que en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hasta estamos hablando que, que el Señor nos ha distinguido como hijos, no a todos, no a todos, hermano. En este caso, que el Señor estaba dándole las palabras a Moisés para que dijera, deja ir a Israel, mi hijo, y yo, es mi primogénito, y porque yo voy a matar a tu primogénito. Con estos ejemplos, hermana, yo les quiero ilustrar que ese mismo título de hijo que el Señor le ha dado
en su momento Adán, que cayó, a los ángeles, que no todos conservaron su integridad como hijos de Dios, eso también lo sabemos, y a Israel, que el Señor ha llamado hijos de Dios, mi primogénito, también ha sido un pueblo de dura cerviz. ¿Sí? Entonces, nosotras debemos de tomar esos ejemplos y esas enseñanzas para que nosotros valoremos esta condición que el Señor Jesucristo nos ha dado como hijas de Dios. Con Adán, pues en la caída se perdió la relación, se quebró, ¿sí? Esa relación directa de padre e hijo, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo nosotras volvemos a restar esa relación de poder ser llamados hijas de Dios? En este caso, pues, hijas de Dios, pero en general es hijos de Dios. Bueno, pues vamos a ver, esta relación se vuelve a restaurar y este título lo podemos volver a tener en el Calvario, cuando el Señor Jesucristo murió, ¿sí? Y él cumplió toda la ley a cabalidad. Él nos abrió nuevamente la puerta. Ahora, quiero hacer un énfasis en cómo fue, en cómo se dieron los hechos. Bien, vamos a ver, la manifestación del Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Bueno, pues el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y durante todo el Evangelio, el Evangelio de Juan, empezamos a ver que el Señor Jesucristo siempre habló de Él y de su Padre. Siempre mencionó que Él era Hijo de Dios, que era enviado de Dios, que las cosas que su Padre le mandaba hacer, Él las hacía. ¿Sí? Muchos ejemplos hay en el Evangelio de Juan, y esta fue la causa por la cual le odiaban los fariseos, porque él se hacía llamar hijo de Dios, o porque decía, mi padre es Dios. Y entonces los fariseos decían, pues no es este hijo de José, no están aquí entre nosotros sus hermanos, ¿por qué se hace llamar hijo de Dios? Sí, porque el Señor Jesucristo estaba hablándonos la verdad, que Él nos vino a revelar el reino de su Padre. Y entonces, que pasó lo siguiente. En todo el libro del Evangelio de Juan, yo digo que en todos los evangelios, pero me voy a enfocar al Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo siempre menciona mi Padre. Y cómo les dice a los fariseos de su tiempo. Incluso al Señor Jesucristo lo quisieron hacer pasar por un hijo mal habido, cuando dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, decían los fariseos, y así calumniaban al Señor Jesucristo. Y luego también ellos decían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Así eran los fariseos y los judíos de su tiempo, y el Señor Jesucristo les decía en Juan 8:39, dice, respondieron y les dijeron, nuestro padre es Abraham. O sea, ni siquiera los judíos se consideraban hijos de Dios, se consideraban hijos de Abraham. Por eso les molestaba que el Señor Jesucristo dijera que él era hijo de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis más hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Siempre se hizo el Señor Jesucristo, se nos presentó como el verdadero Hijo de Dios. Y a ellos les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Sí? En otra escena,
lo querían apedrear al Señor Jesucristo, lo querían apedrear y él les pregunta que por cuál de las buenas obras lo querían apedrear y le dijeron, no te apedrees buena, sino porque te haces pasar por Dios o te haces llamar a ti mismo Dios. Entonces, no reconocieron que el Señor Jesucristo nos vino a compartir su reino, a hablarnos del Padre, a revelarnos al Padre. No lo quisieron reconocer. Y entonces, pues, y nosotras que no, bueno, voy a hablar de la humanidad, no estábamos incluidas, no estábamos incluidas en ese momento porque nosotras estábamos en pecado o hemos estado en pecado y hasta cuándo vamos a ser incluidas hasta el momento de nuestra salvación. ¿Sí? En ese momento dejamos de ser hijas de ira y nos empezamos, porque estábamos expuestas a la ira, pero a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos hijas de Dios, igual que el Señor. Ahora, aquí hay algo dentro de este Evangelio de Juan, que miren, hermanas, a mí la verdad me causó mucha, ¿cómo les diré? Mucho gozo, mucha alegría, porque el Señor que es perfecto en todo lo que Él restaura y repara, fíjense bien cómo fueron unos hechos que yo, como decía la hermana, ¿no? Tenemos años, hermanas, conociendo la palabra, ya la sabemos, no es nada nuevo, ya hemos escuchado, pero siempre hay algo que el Señor quiere refrescar a nuestras vidas, que el Señor quiere refrescar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo les quiero mencionar este párrafo de la Biblia que a mí me trajo, ¿cómo les diré? Mucha alegría, porque muchas veces efectivamente lo he leído, pero hasta este tiempo, a estas alturas de la vida, lo recapacité. Vamos a trasladarnos al Calvario, al Calvario. Bueno, ¿cómo fue la escena que es del Señor Jesucristo cuando expiró? Sí, cuando expiró. En Juan 19:38, ya el Señor había consumado la obra. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que cerca de donde estaba el Calvario, ahí el monte donde, Golgota, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, por causa de la preparación de la Pascua, dice que José de Arimatea, que todos sabemos que era una persona que, que era una persona que en primera que amaba al Señor, segunda que tenía los recursos, y dice que lo llevó a un sepulcro nuevo en el cual había un huerto. Y después, fíjense bien, aquí donde dice que más adelante, ya en el capítulo 20, de los versículos del 11 al 18, dice que María Magdalena, como el Señor se le presenta a María Magdalena. Entonces, dice que María se asomó al sepulcro y vio unos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies, y que le preguntaron, versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí,
mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y fíjense cómo narra el Evangelio. Dice, ella pensando que era el hortelano. El hortelano, pues yo creo que es el encargado del huerto, de cuidar que en ese huerto, que no sé, ¿cómo se imaginan ustedes, hermanas, ese huerto? Yo me lo imagino así hagan de cuenta que había higueras, ¿no? Y que había árboles de aceitunas, y que había albahaca, no sé, todo lo que se da por allá, porque era un huerto hermoso. Entonces, María Magdalena pensó que era el hortelano, el cuidador del huerto, y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Versículo 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, aquí el Evangelio registra que ya somos hijos, ¿sí? Ya Él ya consumó la obra y en todo el Evangelio, hermanas, si ustedes lo leen, nada más hay una parte donde el Señor nos relaciona con el Padre, una sola parte, cuando enseña a sus discípulos a orar y dice, oréis, diréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, es la única ocasión en donde nosotros podemos hablarle al Padre como Padre nuestro. Y hasta la resurrección, le dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Sí? Ya era Padre de todos, ya no solamente era Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino ya era su Padre y nuestro Padre, su Dios y nuestro Dios. Dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor y que él había dicho estas cosas. Ahora fíjense la escena, hermanas. ¿Dónde se perdió la redención? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén se quebró esa relación padre e hijo. Y en el huerto donde fue sepultado el Señor Jesucristo, se volvió a escuchar mi Padre y vuestro mi Dios y vuestro Dios. Ahí fuimos todas adoptadas en la familia de nuestro Señor Jesucristo y ahora ya es nuestro Padre. Sí, ya nosotras no tuvimos que hacer nada, eso lo sabemos. Todo lo hizo el Señor y entonces nos abrió el lugar santísimo cuando se rasga el velo, hermanas, que la Biblia menciona, que se partió de arriba para abajo. Yo, hermanas, bueno, yo creo que ustedes lo saben. Nadie puede romper. Si ustedes tienen una cortina delgadita en su casa, traten de romperla de arriba para abajo. Agarren así con todas sus manos y sus fuerzas y denle un jalón y no la van a poder romper. Normalmente para romper un lienzo se tiene que romper de abajo para arriba hacia arriba, pero el Señor Jesucristo rasgó ese velo de arriba para abajo, que era porque se terminó esa separación que había entre el Padre y el hombre, ¿sí? Y la humanidad. Entonces, hermanas, todo este proceso de que nosotras no formábamos parte de la familia de Dios y ahora somos ahora sí dice que somos su linaje escogido. Más adelante, cuando inicia la predicación del Evangelio, este, cuando Pedro más adelante tiene la visión en el libro de Hechos, la visión de que baja el lienzo y le dicen Pedro mata y come, Pedro no entendía, pero después vino y les dijo que el Espíritu Santo también cayó a los gentiles. Y entonces dice, de manera que también este evangelio es para los gentiles. Entonces, en la gran comisión del Señor dijo que predicaran el evangelio a todas las naciones. El Señor nos incluyó
desde el momento de su resurrección y cuando Él se fue al cielo y comisionó a los discípulos para que este evangelio llegara por su Espíritu Santo hasta nuestros días. Y más adelante, pues ellos estaban entre judíos, pero más adelante, les repito, cuando Pedro tuvo la visión y aprendió que no llames tú común a lo que Dios ha santificado, pues entonces es ahí en donde entramos a la familia del Señor y bueno, de ahora en adelante, ¿cómo debe de ser nuestro estilo de vida? Vivamos como verdaderas hijas de Dios, ¿sí? Vivamos porque miren, hermanas, es muy triste. Ya vimos, hermanas, a qué nivel nos puso el Señor Jesucristo, ¿sí? Al Israel que él quería, una nación santa, un pueblo, lo llamó mi primogénito, ¿sí? A Israel lo llamó mi primogénito. Los ángeles, hermanos, son hijos de Dios. Y Adán era hijo de Dios y tenía una relación diaria con el Señor Jesucristo. Allá no sabemos cuánto tiempo, la Biblia no lo narra, pero la Biblia sí nos dice que el Espíritu de Dios se movía en el Edén y que Adán tenía una relación con el Padre, ¿verdad? Pues ahora sí que con Dios en toda su esencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermana, no menospreciemos el ser llamadas hijas de Dios y no lo digo porque no desdeñemos el título. Muchas veces analicemos y examinemos cómo somos fuera de la iglesia, hermanas. Y a veces dentro de la iglesia, hermanas, también se da que dentro de la iglesia ya tenemos discrepancias, ya tenemos diferencias, ya tenemos, no estamos cumpliendo a cabalidad los mandamientos del Señor, de amar al Señor por sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros. Si dentro de la iglesia hay disensiones, hay divisiones, hay chisme, hay envidias, hay resentimiento, amarguras, malestares, hermanas, tenemos que arreglarlos como hijas de Dios, como la palabra nos enseña. Ahora, también fuera de la iglesia, eh, si no parecemos hijas de Dios, hermanas, estamos menospreciando eh, este, este título tan honorable de ser llamados hijos de Dios. Si nuestro actuar fuera, al interior de nuestra casa, en donde nosotras nos desenvolvamos y sobre todo con nuestros familiares inconversos, los que todavía no se han convertido, pues debemos de ser cuidadosos, debemos de ser, no juzgarlos, hermana, porque muchas veces como nosotras ya fuimos, ya tenemos el conocimiento de la palabra, muchas veces los criticamos porque siguen yendo a fiestas, siguen yendo a bailes, son unos borrachos, son unos blasfemos. Hermanas, de ahí nos sacó el Señor a la gran mayoría de nosotras, ¿no? O a lo mejor si nacimos en el Evangelio, pero vivimos un Evangelio de herencia, ¿no? Como dice, éramos convertidos, pero no convencidos. Entonces, hermanas, yo en esta palabra noto que el ser hija de Dios es un privilegio inmerecido, es una responsabilidad y es un tesoro, es un tesoro todo lo que el Señor nos ha dado, ser llamados sus hijos, tener su palabra, tener predicación, tener la familia de la fe, tener un templo. Hermana, todo lo que tienes, porque pues yo no soy mucho de ver noticias, hermanas, pero realmente se ha visto cómo cuánta gente sufre persecución, cómo fueron masacrados unos cristianos en Nigeria, cómo en muchos lados el evangelio no puede ser predicado abiertamente, cómo muchas veces mucha gente no puede hacer pública su fe por miedo, por burla, por lo que sea, pero no, hermanas, no es nuestro caso, por la gracia y misericordia de Dios. En nuestro caso, nosotros tenemos la dicha
¿sí? De que el Señor nos ha perdonado, nos ha salvado y que nuestro deber es que la familia crezca. ¿Cómo? Pues compartiéndoles, amándolos y con nuestro testimonio. Porque les voy a decir, hermanas, dentro de todos los hijos que hoy mencionamos, hay uno que la verdad es innombrable, el hijo de perdición. También lo de perdición. ¿Y qué pasa? Pues pasa que estuvo con el Señor Jesucristo, ¿sí? Fue, fue una persona que caminó con él igual que los otros 12, ¿sí? Y el Señor no hizo distinción con él, ¿sí? El trato que el Señor tuvo hacia sus discípulos fue parejo para todos. Todos tuvieron su actuar de distinta manera, pero el Señor los quiso a todos. Y bien está que, por ejemplo, el Señor Jesucristo no lo hizo menos, a pesar de que él sabía que lo iba a traicionar. A pesar de que él sabía que lo iba a traicionar, el Señor Jesucristo estuvo en la mesa con el Señor, ¿sí? Estuvo en la mesa con el Señor el último día y el Señor sabía y le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo, hazlo, ¿sí? Y no le reprochó, no le reprochó. Igual cuando Pedro se equivocó en la negación, este, pero el Señor le restauró. Entonces, hermanas, ¿en qué posición, cómo hemos tomado el título de hijas, hijas de Dios? Ahora pertenecemos a un reino, ¿sí? Y en la realeza, hermanas, los hijos de los reyes siempre tienen una alta investidura. Entonces, pues cuánto más nosotras, que si somos hijas del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, hermanas, yo les deseo de todo corazón y ruego porque siempre ese título de hijas de Dios, siempre que despertemos, siempre en nuestro diario vivir, soy hija de un Dios vivo, de un Dios lleno de amor, de un Dios que se entregó a sí mismo por mí y que ese nombramiento, esa adopción, ahora yo me puedo acercar a Él y decirle, Abba, Padre, Abba, Papá, ¿sí? Abba. Esa ya es una relación íntima, íntima de cercanía, de como cuando éramos niñas y las que tuvimos papá, nos pudimos dirigir a él con cariño, papá, papá. Es exactamente igual como ahora por este espíritu de que el Señor dice, que Dios nos envió el espíritu de su Hijo. Sí, entonces, hermanos, yo siempre he leído en la Biblia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? El Espíritu de su Hijo. Imitemos al Señor Jesucristo, que cuando Él fue bautizado, desde el cielo se oyó la voz, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Y que en la transfiguración dijo, este es mi Hijo, a Él oíd. ¿Sí? Y ser imitadoras de nuestro Señor Jesucristo, porque Él conquistó para nosotras el ser hechas hijas de Dios. Y bueno, hermanas, pues espero que haya sido de bendición y le doy gracias a Dios por todo y por esta oportunidad, hermanas, que me dan de compartir lo que el Señor habló a mi vida. Que Dios las bendiga. Muchas gracias, Noemí. Damos Gloria a Dios. gracias a Dios por tu vida. Él te siga usando y gracias por este hermoso tema. Y voy a dar lugar a mi hermana Karina para la oración de aplicación. La paz de Dios, amadas hermanas, Dios les bendiga. Yo me quedo con dos palabras que dijo mi hermana Noemí,